Bueno, en esta mesa vamos a hablar de, como se ha comentado, cuestiones de la representación de la diversidad de género, de diversas identidades en el manga. Empezaremos con un recorrido social, una comparación entre la representación, la realidad que vivimos en Occidente con la que se vive en Japón, que como sabemos a nivel cultural hay bastantes diferencias que hacen que nuestra lucha esté tomando unos caminos paralelos, pero cada cual a su forma. De aquí enlazaremos propiamente con la representación del manga, así como el fanzine Transition. Entonces empezaremos dando este contexto social, ¿vale? Empezaremos con la situación de aquí en España, ¿vale? Que podríamos extrapolar a bastantes zonas del oeste de Europa. Y básicamente es la que tenemos más cercana. Seguro que habéis oído hablar de la ley trans, que se está debatiendo, que este mes, en teoría, llega al Congreso, ha habido recortes, todo eso. Entonces, 4 puntos clave de la situación que es ser trans, todo eso, para dar ese contexto. Desconozco cuántas personas de aquí habéis recibido algún tipo de formación en diversidad de género. No es muy frecuente realmente en escuelas e incluso en familias todavía, lamentablemente. Una persona trans es aquella que no se identifica con el género que se le asignó al nacer, porque actualmente a todo el mundo se le asigna un género al nacer, prácticamente todo el mundo. Y tenemos también las personas LGB, que son también personas que no se identifican tampoco con el género al nacer, pero ya entramos en un espectro. Esto es importante porque muchas veces vemos el género como hombre-mujer, como una cosa binaria. Entonces aquí nos entra el clásico ejemplo de mujer trans, hombre trans. Si vamos a ejemplos muy viejos, con un vocabulario ya desactualizado, diríamos hombre transexual, mujer transexual, lo cual ya es incorrecto. Pero además hay toda una variedad, hay toda una diversidad que incluye las identidades no binarias. Actualmente las personas trans tenemos dificultades a nivel administrativo, a nivel familiar, a nivel burocrático, educativo. Yo como profesora me he encontrado problemas en los propios institutos con el alumnado, con el resto del profesorado, con la administración pública, ya que trabajo para la Generalitat de Cataluña. Cualquier cambio en los datos personales requiere 1000 demandas, un cambio de nombre, un cambio de género registral. Cambiar una letrita en el DNI es terrible, pero hemos avanzado mucho respecto a los últimos años. Hace unos años se aprobaron leyes que nos permitían realizar este cambio, se están suavizando los requisitos de hormonación, operación y demás. En este sentido se está avanzando, pero sigue siendo un camino duro, discriminatorio, largo, pesado. Pasan los años y sigue ahí, se sigue recordando. Hace ya más de 3 años que yo realicé los cambios en todos mis documentos y sigo teniendo problemas con la Generalitat de Cataluña porque sigue estando mi nombre por ahí. A veces aparece, a veces suplanta al nuevo nombre. Es muy raro cuando recibes una nómina a nombre de alguien que ya no eres tú después de haber cambiado los datos. Es un fantasma, ¿no? Básicamente, está ahí. Es decir, estoy haciendo ahora mismo un curso, se me requiere hacer un registro de documentación digital y no se me permite porque este DNI ya está registrado el nombre de otro ciudadano. Entonces, estas cosas pasan. Más allá de eso, lo dicho, estamos avanzando. A nivel educativo se está notando que empiezan a llegar unos protocolos también que animan a dar una educación a profesorado y alumnado. Lo que pasa es que todavía es bastante precario, pero poco a poco. Y esto enlaza con cualquier tipo de diversidad también de orientación sexual y demás. Obviamente las luchas LGTBI y feministas van entrelazadas. Más derechos para un colectivo acaba siendo más derechos para todo el mundo. Eso es muy importante y algo que remarcamos cuando hablamos de los derechos de las personas trans. Entonces, ha habido avances que más o menos podemos tener una idea. Quizás sería bueno comparar la situación con cómo sería con Japón. Aquí se empieza ya a eliminar el requisito de hormonación para cambiar género y nombre registral. En Japón todavía la cosa está más difícil. Bueno, que se empiece a eliminar no es exactamente correcto, de todas maneras. Aquí no sé si... Yo lo siento mucho ahora por lo que voy a decir, pero soy jurista aparte de novelista, entonces sí que tengo un poco de formación profesional y espero no aburriros mucho con esta parte. Pero... Lo que decíamos antes de la ley trans, lo que se supone que quiere hacer es aunar un poco, unificar en todo el Estado
la situación legal, los requisitos legales que se exigen pues para cuestiones como el cambio de nombre, el cambio del sexo registral, que exista siquiera o no un apartado de sexo registral en tu DNI, que pueda ser reconocido o no la existencia de personas no binarias aparte de M o F en el DNI. Todo eso supondría una serie de reformas intensas. ¿Qué pasa? Que aquí, por un lado, tenemos la ley estatal, que ahora mismo es del año 2007, y tenemos también leyes autonómicas que han ido un poco parcheando, han ido un poco cubriendo esta situación en las diversas comunidades autónomas. Pero ¿qué pasa? Que cada una es de su padre y de su madre, y hay algunas que reconocen mejor algunas de estas necesidades y otras que no, tanto a nivel sanitario como a nivel educativo como a nivel administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Que pese a todo esto y pese incluso que la ley anterior al 2007 fuera una ley que exigía ya no 2 años de hormonación como requisito para cambiarte el nombre y el sexo del DNI, sino que exigía esterilización completa y exigía que tú fueras delante de un juez, te bajases los pantalones y le enseñases que tus genitales ya no se correspondían con los de tu género asignado al nacer. Pese a todo, ahora e incluso entonces estamos mejor que en Japón, en ciertos sentidos. ¿Qué pasa? Que pese a todo, pese a tantas cosas que son realmente muy malas de este sistema legal de este país, no dejamos de estar bastante a la cabeza en derechos LGBTI, en derechos trans, tanto en Europa como en el mundo en general. Y es doloroso decir esto porque realmente no estamos tan bien, pero cuando lo comparamos con la situación en otros países, nos damos cuenta de que, ostras, nos podemos dar a veces un poco en un canto en los dientes. Que eso no significa que no debamos seguir luchando y protegiendo ciertas cosas, pero precisamente al contrario, debemos darnos cuenta de hasta dónde hemos llegado, qué cosas hemos conseguido. ¿Qué tenemos en Japón? ¿Cuál es la situación en Japón? Bien, Japón ahora mismo no tiene ni siquiera matrimonio igualitario entre personas del mismo género, ¿vale? Reconocido estatalmente no lo tiene. Tiene una figura que se asemeja un poco al matrimonio, a la pareja de hecho, en algunas prefecturas, que serían el equivalente a nuestras comunidades autónomas. Ni todas estas prefecturas lo tienen, ni de hecho la mayoría, poquitas lo tienen, y estas parejas de hecho no son como las que tenemos tampoco en nuestra legislación, que no dan los mismos beneficios fiscales, sociales, etc. No tienes la misma protección si, por ejemplo, estás casado con una persona y esa persona se muere. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con si está muy enferma y la puedes ir a visitar al hospital? ¿Qué pasa con gestionar ciertas cosas económicas, etcétera? Entonces, dándonos cuenta de dónde está la situación en primer lugar, ¿qué pasa con las personas trans? Bien, a nivel administrativo, en Japón, directamente están en una situación casi de ausencia de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Ha habido algunos casos de personas trans en Japón que han conseguido, más o menos, convencer a la administración, después de mucha lucha, de que sí, mira, yo soy una señora, sí, mira, yo soy un señor. Pero cuando hablo de convencer, hablo de un proceso duro de aportar pruebas, prácticamente como si estuvieras poniendo tu identidad en tela de juicio, que al final es lo que es. ¿Qué pasa muchas veces también? Que a lo mejor algunas de las personas que estáis aquí no tenéis claro, o sí, no lo sé, que hay una diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Es decir, se puede ser, por ejemplo, una mujer trans y se puede ser lesbiana, o se puede ser una mujer trans y ser hetero, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, en Japón, la situación es tal que, como no está reconocido el matrimonio igualitario entre dos personas del mismo género,
si, digamos, una mujer trans estaba casada con una señora antes de transicionar, se la exige divorciarse, se la exige cortar todo tipo de lazos y se impide, además, que se vuelva a reunir esa pareja, porque es ilegal el matrimonio entre dos personas del mismo género. También hay una exigencia de esterilización, y no esterilización como consecuencia, porque aquí te exigían la esterilización como consecuencia en el sentido de, bueno, te hacen una operación de reasignación de sexo, eso afecta a tus órganos reproductivos, impide, tiene la consecuencia que te impide reproducirte físicamente. Pero allí no es la consecuencia, ahí es el objetivo, ahí te dicen, no, mira, hasta que no te hayas esterilizado, me da igual cómo lo hayas hecho, pero te tienes que haber esterilizado, pues no queremos que tengas descendencia, no queremos que la gente como tú pueda tener descendencia. Japón en general, hablando un poco ya más en temas de sociedad, en rasgos generales, podríamos decir que tanto Japón como algunas otras sociedades asiáticas y de otros países tienen ciertas tendencias más a la colectividad, más que al individualismo. Estos son sesgos, tendencias culturales, qué cosas se valoran, qué rasgos morales se promueven dentro de una cultura o de otra. Son cosas que, como repito, que hablo a grandes rasgos, pero por lo general el valor de la comunidad como tal en Japón es mucho más intenso que puede ser en algunas sociedades occidentales. ¿Qué pasa? Que el valor también de conformarte a lo que la sociedad espera de ti, a encajar en un determinado molde, también es mucho más intensa esta presión. Por poneros un ejemplo, que a lo mejor lo habéis visto en algún manga, en algún anime, a los estudiantes sobre todo de secundaria, pero incluso también de primaria, si no tienen el cabello de color negro o castaño muy oscuro, incluso aunque sea de manera natural, se les obliga a teñírselo, porque va en contra de la uniformidad, se considera parte del uniforme, se considera que debes encajar en el molde social hasta ese punto. Entonces, como entenderéis, salirse del molde al nivel que implica ser una persona trans, ser una persona LGBTI en general en Japón, es una cuestión mucho más dura. Pese a esto, no quiero expresar con esto que sea imposible, que las personas trans en Japón estén todas tristes y llorando todos los días. Hay mogollón de personas trans en Japón luchando, viviendo su identidad, viviendo su vida. Ojalá hubiéramos podido tener a alguna persona trans japonesa en esta mesa. Yo creo que nos habría podido dar una manera, un punto de vista excelente, pero yo puedo hablaros, por ejemplo, de personas trans que conozco en Japón, pues a través de redes, etcétera, logran tener acceso también al final a poder realizar una transición física, poder realizar una transición médica, si es lo que desean. Logran también poder encontrar una comunidad, y la hay. Incluso en las situaciones donde la presión por conformarte a la norma es intensa, incluso en las sociedades donde se te intenta hacer encajar en el molde a puñetazos, a martillazos, es imposible que todo el mundo encaje en el molde. Literalmente es un objetivo inútil, que eso no significa que no lo sigan intentando, pero de la misma manera que en el Estado español, cuando estábamos en pleno franquismo, también existía mucho más soterrada una comunidad que luchaba y que se protegía y que se defendía mutuamente. Eso no significa que en Japón no existan personas trans. Esto es lo que quiero que os quede claro. Pese a todas estas trabas, pese a todas estas dificultades, las personas trans en Japón existen, las personas trans en Japón luchan, y las personas trans en Japón se representan a través de la ficción, a través del manga, a través del anime y a través de otros tipos de ficción. Ahora estamos aquí, vamos a hablar del manga y del anime concretamente. Se representan a ellas mismas y también son representadas.
como en cualquier tipo de ficción, no sé si conocéis el término own voices, es un término que nos viene desde el mundo anglosajón, que se refiere un poco a que la representación de ciertos colectivos que son discriminados por su identidad, por su cultura, por su etnia, que es un valor positivo, que es un valor añadido a cualquier obra de ficción, que esa representación sea llevada a cabo por una persona, por un autor que pertenezca a este mismo colectivo, porque le aportará una mirada mucho más auténtica, le aportará un punto de vista mucho más genuino y probablemente un observador externo pueda caer en estereotipos, pueda caer en errores de bien intencionados o mal intencionados, no sabemos. Pero en este sentido hay representación en el manga, tanto interna como externa, y en el anime. Y es importante visibilizar estas realidades precisamente porque son una cuestión que a las propias personas que son trans en Japón y que necesitan esta representación para verse reflejadas en la ventana, el espejo de la realidad que es la ficción al fin y al cabo, si no tienes esta representación de ti mismo, si no te puedes ver reflejado en ningún sitio, sientes que no existes, sientes que no puedes existir, que no tienes permitido existir o que estás haciendo algo mal. Y para muchos de nosotros la ficción ha sido precisamente el poderte ver reflejado, representado, ha sido precisamente lo que nos ha permitido decir se permite ser así, se permite existir. Yo no soy un error, yo no soy una cosa rara, no soy una oveja negra. O sí, pero existen las ovejas negras también, no solo las blancas. Vale, pues ahora el siguiente paso que vamos a dar es hablar de mangas de temática trans y no binaria. Empezamos con la primera... que es Love Me for Who I Am. ¿Alguien lo conoce? Empieza. Bueno, en este bloque lo que queremos es dar a conocer si alguna persona, por lo que sea, entendemos que no todo el mundo está muy metido en este mundillo, sobre todo en el de manga de personas trans y no binarias. Lo que queremos es mostrar algunas obras que tienen personajes trans, que su transición y sí, la trama del personaje está muy bien llevada y que es una representación que nos gusta, que es real, que no forja estereotipos y una representación con la que sentirse a gusto con uno mismo. También queremos agradecer a las editoriales Arechi, Fandomania y Milky Way que nos hayan dejado tomos para enseñároslo mientras exponemos aquí expuestos. Empezamos con Love Me for Who I Am. Este es un manga que se ha hecho bastante popular. Procedemos a leer un poquito de la sinopsis y si quieres lo has leído. Es la continuación del manga Kimi da Ke no Konitei. Es una obra que aborda temas de la comunidad LGBT, especialmente de personas trans, ya que la protagonista es una persona no binaria y se llama Yunosuke Mogumo, también conocida como Mogumo, quien tiene dificultades para socializar y hacer amistades en su escuela. Bueno, básicamente la trama empieza cuando encuentra un trabajo a tiempo parcial y bueno, a la hora de tener que ponerse pues esta indumentaria de maid tan conocida, pues resulta que tiene unos dilemas con su género. La trama gira en torno a eso. Esta obra sobre todo me gusta porque trata el tema del binarismo bastante bien y es decir que el dibujo es muy booky. El dibujo es súper booky, así que creo que si una editorial lo edita me gustaría bastante. Pero la siguiente obra tiene el personaje trans femenino mejor llevado de todos y creo que es la siguiente, sácala. Pasamos a Kanoyo ni Narita de Kimi Toboku del autor Takase Umi y bueno, leo una pequeña sinopsis. Hime Sakura Aike desde niña ha estado enamorada de su amigo de la infancia, Akira Yonezawa. Empiezan a tener una especie de relación y ella se da cuenta de que la persona de la que está enamorada pues bueno, no tiene el género que se entendía y
y la trama gira en torno a cómo se lleva ella este proceso y está conociendo y explorando su propio género. Esta obra sobre todo tiene al personaje femenino trans, para mí, mejor llevado en una serie, porque aunque en sí no podemos decir que tiene su apoyo, pero además tiene también cosas en Japón que podemos ver que es lo que ha dicho Zubieta, podemos ver que es una historia en sí con esperanza. Sigamos con el siguiente. ¿Me permitís un inciso ahora que mencionáis con uno de estos? Claro. Sí. Ahora que ha comentado lo de atar con la realidad en Japón de las personas trans y tal, uno de los mangas que nos han dejado, en este caso de Fandogamia, es el de La novia era un chico. Hablaremos de él más tarde. ¿Sí? ¿De este? Vale. Este ata bastante con lo que está mencionando ahora y lo que hemos comentado antes en temas legales. También tenemos este tipo de representaciones importantes, más allá de la propia ficción, representaciones reales. Iba a sacarlo después. No me lo dijiste ahí. Lo siento. No pasa nada. Conflictos. Problemas del directo. No pasa nada. Luego lo sacaremos. Vamos al siguiente. Este está adorable, este me encanta. Gracias por incluir esto en la presentación porque este es uno de mis favoritos. Me parece tan tierno, tan cookie. Pues traemos una obra de esa misma autora para ver si conseguimos que la licencie. Por favor, por favor. Sí, por favor. Es que deben licenciarlo. Es el manga trans por excelencia en Sí. Japón. Deben licenciarlo. Deben licenciarlo. Este manga de esta autora, que lo tiene Arechi. Arechi, licenciarlo, por favor. Juan Denison. Del autor Shimura Takako. Sí. ¿Tú también lo puedes decir, Zubieta? ¿El que puedo decir? Que este manga es super cookie. Es adorable, no solamente el dibujo, pero es, por favor, mi patata, mi corazoncito, es la cosa más tierna del mundo, es la historia de un chavalín y una chavalina trans que va siguiendo su historia desde como los 10 años hasta los 15 o así más o menos, toda su pubertad, todas sus amistades en el colegio, es una cosa tan adorable, les amo tanto. Por favor, leedlo. Soy la única que no la ha leído. Tienes que Yo leerlo. tampoco. Literalmente se lo estaba diciendo antes en el metro viniendo para aquí en plan, por favor, tienes que leerte One Direction. Por favor, editoriales, editad este manga. Es el manga trans perfecto, por favor. Siguiente. Porque si no me pongo a hablar todo el rato de One Direction. Habla de One Direction. Por Promueve favor. las ventajas de One Eso. Direction. Explica. Explica. Vale. Es que, Estamos aquí para es que eso. tanto el manga como el anime son perfectos. Es que el opening que te habla sobre las diferencias. Es que luego, es que tanto el anime como el manga es que tiene un dibujo perfecto. Y además, el final cuando dicen. El final, cuando matan a todos. No, A no ver, puedo decirlo. ¿qué es lo que hace este manga tan especial? ¿Qué es lo que lo remarca? A mí en concreto, una de las cosas es que para mí es una de las representaciones de la infancia trans que he visto, ya no solo en el manga, sino en general, en todo tipo de ficción occidental, no occidental, manga, libros, audiovisual, que más tierna me ha resultado, más realista me ha resultado y con más corazón, con más cariño se ha realizado hacia los personajes y hacia las personas que puedan estar leyendo eso. Es de verdad, le pongo un altar a Takako Shimura, de verdad. Seguimos con la que. Perdón. Disculpa del lío. La novia A no ver un chico. de la autora Chi y bueno, iba a leer la sinopsis, pero casi que mejor que lo presentes tú. Sí, vale. En este caso, la autora es una mujer trans y es autobiográfica, narra el cómo conoció a la pareja con la que se acabó casando. Uy, spoiler, está en la portada. Vale. La autora conoce a un chico, entran todos los temas tabús de la identidad trans de ella, cómo lo viven a nivel social, lo que implica a nivel legal. ¿Recordáis lo que comentaba antes H del matrimonio igualitario, cambios en el género registral, todo eso? Todo está aquí. No pueden casarse hasta que ella haya conseguido cambiar su género registral, porque literalmente no pueden casarse dos chicos. Entonces recorre un poco ese tema de conocer a alguien y romper esos tabúes, el tema legal. También algo interesante es que el vocabulario que utiliza, quizás hoy en día lo consideraríamos prácticamente peyorativo, pero ese vocabulario, y esto se remarca,
que ha recibido, la formación que ha recibido la autora, y es las palabras con las que se mueve esa realidad. Encontramos expresiones como transexual, hablamos de cuerpo equivocado, de prácticamente a veces como si fuera patológico. El propio título. Sí. Entonces está bien también eso para comparar la realidad de este manga. De hecho, es bastante reciente, si no me equivoco. ¿De qué año es? Si os acordáis? Del 2016. 2016, es decir, hace 6 añitos solo. Bueno, tú piensas que es que en los últimos 5 o 6 años también se han dado unos avances sociales en este aspecto muy bestias. Ya no solamente a nivel global, pero que es un testamento, yo creo, precisamente también a los avances que hemos realizado de aquí hace 6 años, hace 10 años, qué pasos agigantados ha dado la sociedad de entender y expresar mejor las realidades trans. En este sentido, no sabemos si hoy la autora le pondría el mismo título, no sabríamos si hoy utilizaría las mismas palabras, pero estas son las que utilizó en ese momento. Y son importantes, ¿por qué? Yo hablaba antes de las own voices, las propias voces. Es importante ser conscientes de que a veces las palabras que tenemos para describir nuestra realidad son las que son, pero las palabras modifican la realidad tanto como la realidad modifica las palabras. Es un flujo constante de feedback. En ese sentido, es importante también saber qué clase de palabras, qué clase de lenguaje se utilizan y qué clase de concepciones sobre sí mismas tenemos las personas trans dependiendo del lenguaje que utilizamos. Al hilo de lo que comentabas, también es significativo la cantidad de obras que están llegando con un muy buen tratamiento sobre las personas trans y no binarias. Ahora en unos 2 ejemplos que empiezan a salir obras que son muy recientemente actuales, a partir de, no sé si 2019-2020, y también eso indica que en Japón hay voces, hay artistas que tienen pues un vocabulario ya quizás más como el que podríamos tener aquí, y que hay una voluntad de crear una obra que sea un legado y que sea representativa, y sobre todo que la gente se sienta pues representada de buena manera, sin caer en clichés y en ese tipo de cosas que a veces cansan y no gustan, a pesar de que esta autora pues es hija de su época y también usa ese vocabulario. Empiezan a llegar obras que tienen un vocabulario mucho más respetuoso y actual. También en parte gracias a los traductores que se esfuerzan. Hay que valorar siempre el trabajo de los traductores, correctores, maquetadores, que si no, no tenemos los mangas. Un inciso sobre esto del vocabulario, que has comparado con el vocabulario de aquí. Quiero remarcar que quizás a veces percibimos este tipo de cosas desde una cierta burbuja, una pequeña cámara del eco, porque aquí más o menos quien esté aquí es que le interesa el tema, de una forma u otra. Más o menos alguna formación directa o indirecta hemos tenido, pero si nos salimos de esta burbujita, la cosa cambia. Seguimos con unos discursos terribles que se suponen que son en apoyo a las realidades trans. Ya no digo no binarias porque mucha de esa gente ni siquiera sabe que eso existe. Seguimos en una sociedad que sigue sin tener esa formación, en que esos términos peyorativos, el hablar de el ser trans como es que tiene trastorno de transexualidad. Yo eso todavía lo oigo. Yo tengo un diagnóstico de transexualismo oficial, que significa huevo colgando y lo mismo. Yo también. Entonces, trabajando en mi caso en el campo de la educación, personas pequeñas desde 11 años hasta 19, que son con los que trato, siguen con ese vocabulario. Sus familias también. No podemos pensar que es una batalla que ya hemos ganado. La parte mayoritaria sigue sin ir acorde a ese vocabulario que utilizamos nosotros, a esas ideas, a esos discursos. Y seguramente lo veáis en vuestras propias familias, quizás en vuestras propias amistades, entornos de trabajo. Y da gracias a que sea ese vocabulario y no sea vocabulario activamente diseñado para herir y para Exactamente. hacer daño. Exactamente. A veces incluso tenemos que comernos ese vocabulario como, mira, es que sé que si te hago aquí la charla vas a desconectar, vas a pensarte que esto es una chorrada. La típica de,
salgo del armario con la familia, empieza el discurso de ay, es que tienes que entenderlo, ha nacido en un cuerpo equivocado. Y es como, mira, me voy a callar porque por lo menos no vas a empezar a dudarme de todo. Ese tipo de cosas siguen pasando. Por favor, tengámoslo en cuenta, un poco de pedagogía mutua, porque todas las personas aquí presentes, por el simple hecho de interesarnos en este tipo de cosas, ya estamos contribuyendo a que todo mejore. Sí, ¿Puedo darle un ejemplo? sí, Obviamente. No sé si sabes, pero yo soy Asperger y autista también. Choca. Choca. Yo también. Pues una cosa horrible es cuando estás diagnosticada desde los 13 años y usan eso para no darte el diagnóstico. Dicen, como tiene Asperger o tiene autismo, es que está confundida o la han convencido a alguien. Cuando en realidad suele ser más bien al revés, que no socializas en las normas sociales de género y por tanto hay más probabilidades de que no seas una persona cis. Sí, pero a que jode mucho que le echen la culpa a eso. Es una mierda. Pero sobre todo mucho cuando encuentras empleo, es que encima tienes que darle tus antiguos papeles, los nuevos papeles, luego el papel de que eres persona con minusvalía. Es una mierda total. Joder, es que no. Eso sí. Por eso, cuando antes he hablado de que Japón en ciertos aspectos, sobre todo legales concretos, le queda mucho camino por recorrer, no quiero que os llevéis la idea de que aquí en el Estado español estamos súper bien, súper genial. No, porque eso, al final estamos también hablando desde nuestra propia burbuja y eso no significa que aquí seamos mejores que en Japón ni mejores que en ningún sitio. Existen ciertos aspectos de nuestro sistema jurídico y legal que nos dan ciertas facilidades que en otros sitios no. Pero esos sitios pueden ser Japón, pueden ser el Reino Unido, que es también conocido como Isla Terfa. Sí. O Estados Unidos, Land of the Free. Sí. Donde hay estados que están ilegalizando la transición. O Francia, aquel no. Sí, están teniendo mucha pelea con eso últimamente. Bueno, básicamente estamos teniendo un auge de las ideologías terfas, el feminismo transexcluyente. Obviamente no es feminismo en el momento que excluyes a las mujeres trans, obviamente, pero sí. Sí, de mano con discursos de ultraderecha, fascistas, que están en un montón. Y Manda la manita. Es curioso el sector feminista que cuando avanza en la ideología ultraderechista se coge también ese discurso, es una vergüenza total. Y hablando de terfas, la siguiente obra también pega mucho. A ver, vamos a verla. Family Compo, sí, licenciado por Arechi y del autor Tsukasa Home. Si veis esta obra es muy bonita, Marvel no había hecho la traducción, pero yo he ayudado también un poco a enseñando algo de lenguaje inclusivo. Esta obra trata de una familia trans que adopta a un chico y si veis hay terfas a más no poder. Y si veis un poco más del tema del que hablábamos, porque si veis en Japón trata el mismo tema también como podíamos hablar, el feminismo transexcluyente. También, porque si lo vemos bajo ese prisma, es algo que siempre ha estado. Hemos estado excluyendo a mucha gente que, bueno, ¿me entendéis, no? Sí, no, pero de hecho es que hay que darse cuenta que también el feminismo, en cierto sentido, muchas veces cuando es feminismo institucional, cuando proviene desde las instituciones de poder o cuando su objetivo es obtener el poder y no la liberación, muchas veces lo que hace es pisotear a otros colectivos para obtener ese poder, para llegar a ese poder. Igual que ahora lo hace con las personas trans, las primeras sufragistas, el argumento que esgrimían para decir, por favor, dadnos el voto a las mujeres, era, por favor, dadnos el voto a las mujeres blancas. Si votan los señores negros, ¿por qué no podemos votar las señoras blancas, que somos mucho mejores? Ese era uno de sus argumentos, es decir, desde la parte institucional, desde la parte de obtener poder, siempre ha habido corrientes que lo que querían era
pisotear a otros colectivos que concebían como inferiores para llegar a ese poder en vez de eliminar las estructuras de poder. Y ahora vamos con un tema bastante fuerte, que es las personas trans en el deporte, con Ecos, un chico trans que está en un equipo de baloncesto. Hablamos de las personas trans en el baloncesto, en el deporte. Una problemática muy común Sí, muy común. y muy polémica. Yo estoy en 5 equipos de baloncesto, concretamente. Mi 1,60 m me permite estar en muchos equipos de baloncesto y aprovecharme de mi condición trans. Aquí como personas trans todas hemos ganado alguna medalla olímpica, no supongo, porque tenemos tanta ventaja que cada las olimpiadas ganamos todas las Yo medallas. Eso tengo sí, corta te- experiencia en el arquerismo. A ver, creo que esto es bueno remarcarlo. Muchas quejas de, es que tenéis las mujeres trans, entrando aquí entre comillas, tenéis ventaja, cuerpo de hombre, no sé qué. 0 medallas olímpicas. No sé si la última hubo alguien siquiera participando. Ni idea. Son argumentos que se caen por su propio peso, pero siguen siendo los que más suenan. Igual recordáis hace poco, hace escasos meses, casos en Texas concretamente, dentro de los Estados Unidos, que fueron los que se esgrimieron para modificar las leyes. Porque hablaban de, claro, esta persona trans tiene ventajas sobre nuestros niños en el equipo escolar, el equipo del instituto, por lo tanto, vamos a hacer una ley que haga que cualquier persona pueda pedir registrar los genitales de cualquier menor participando en esos equipos. Lo cual sí está recogido como una posibilidad legal a partir de ahora ahí. Porque ese es el tipo de falacias y ataques que quieren hacer para llegar a ese poder, para mantener esa discriminación y, como ha dicho H, pisotearnos para alcanzar ese punto de poder. Y todo esto, ¿sabéis para qué cantidad de personas trans compitiendo en equipos federados? ¿Sabéis para qué cantidad de personas trans, qué porcentaje de personas trans había compitiendo en equipos federados de este estado que esgrimió esta ley? Había una niña en un equipo de su colegio para evitar que una niña en un equipo de su colegio jugase a un deporte en equipo con sus amigas. Ahora vamos con personas no binarias con Boy Smith María. No sé si, bueno, lo habéis leído. Yo No, Yo no lo conocía. Una cosa que no me gusta de este manga, pero es decir que está bastante bien, es que trata el tema de que ay, las personas trans somos trans porque hemos tenido un problema traumático. A ver, a mí personalmente me gusta mucho como persona no binaria el hecho de decir, no sé si me siento, que es básicamente la sinopsis es que un chico cis se enamora de una chica que resulta ser un chico, pero que realmente, o sea, resulta ser un chico para el resto de sus compañeros, pero realmente la persona le da absolutamente igual, que es una cosa que a veces nos pasa a las personas que son no binarias, que es, y me siento de un lado, me siento del otro, me da absolutamente igual el género, es una cosa aparte, cada uno tiene su historia detrás, pero normalmente no tiene por qué condicionarte en ningún momento, y lo que a él le pasa es que no usa tampoco un lenguaje que sea increíblemente tal, porque como os he comentado antes, no tiene por qué hablarlo, y es como desde la mirada de una persona que vive en una sociedad japonesa, trata muy bien ese tema de no sentirse ni de un género ni de otro, que te da igual, también trata un poquito el tema del ser género fluido, a veces coge una estética según le parece. Es un manga que está muy bien, tiene muy buen dibujo, está licenciado por Milky Way, una edición muy guay, y el autor Peyo, desgraciadamente, está fallecido. Es como una pena muy grande porque era un autor además súper joven, que podía haber dado muchísimas obras, pero bueno, comentarlo también. Y no sé si tú quieres decir algo más de esta obra. Tenemos la siguiente obra de temática trans de Milky Way, que es Welcome Back Alice, aquí os lo enseñamos, que es de Shuzo Zimi, y os la recomendamos también si os ha gustado Boy Smith María. Algo que se está mencionando y que me está gustando es que ya hemos visto un par de ejemplos claros de quizás el lenguaje no sea el más correcto, el más moderno, por decirlo de alguna forma. Es un buen reflejo de, a veces se nos ponen unas expectativas encima de, si eres trans tienes que saber justificarlo todo de la mejor forma posible, tienes que tener una formación absoluta.
y se aplica a cualquier otro colectivo discriminado Sí. realmente. Y es importante remarcar esa realidad. No tenemos por qué dar explicaciones a nadie ni tener formaciones súper extensas, simplemente vivimos, queremos existir y queremos derechos. Eso es importante. Derechos sobre todo. Sigamos con lo siguiente. ¿Quién no conoce Sombras sobre Semanas? Es muy guay. Es buenísimo. Es buenísimo. La edición es preciosa. A mí como diseñador gráfico, vamos, me fascina. Y bueno, trata no solo el tema trans en uno de los personajes, sino en toda la comunidad LGBT. Dos personajes. Dos personajes. Pues yo no me había enterado. Misora, que es la chica de arriba, Y el de abajo, que es un chico. sí. Es que a veces no tiene, es que es tan irrelevante a veces. Para la trama. Es que es relevante. O sea, es la propia vida. Es un manga muy guay, donde es como un espacio seguro representado de manera física. Sí. Un grupo de personas LGBT se junta en una casa de un pueblo de Okinawa. Bueno, se crea un espacio súper seguro donde cada uno puede ser lo que quiera ser. Y no sé, es un manga muy guay para ver la representación, para también entender un poco cómo hace comunidad allí la gente y bueno, no sé, a mí personalmente me gusta muchísimo, es muy guay, tiene puntos problemáticos, o sea, los personajes son profundos, tienen sus dilemas, sobre todo el protagonista se equivoca bastante con Misora y no sé si quieres comentar algo más, pero a mí Este me encanta. Lo que has dicho antes de que es la comunidad, a mí me parece súper importante, además, como lo que hablabais antes de la esperanza, que me parece que es un manga que fomenta mucho la esperanza, fomenta mucho la comunidad y el juntarse, reivindicarse. Sí, y que no estamos solos, que no podemos permanecer aislados si queremos vivir. Porque en sí estamos las personas trans, pero también estamos las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, las personas intersexuales. En total somos una comunidad y tenemos que estar unidas. Las personas no binarias. En sí tenemos que estar todos unidos. Y es lo importante, la comunidad en sí. Y también remarcar que no sirve de nada ser una persona súper inclusiva con la gente del colectivo y luego ser racista, luego ser gordófoba. Es muy importante esto porque en la vida, por lo menos como parte del colectivo, te encuentras gente que es como, sí, soy súper inclusivo, y resulta que es gordófobo, racista, y es una vergüenza absoluta, y no sirve para nada. Hay que estar todos unidos, pero también de alguna manera estar interconectados con nuestros colectivos. Y si no, no es un espacio seguro para la gente, es decir, tú no puedes dejar de ser una persona no binaria, y una persona negra no puede dejar de ser negra, y una persona gorda pues tampoco puede dejar de ser gorda. Es decir, es el momento en tú entras en un espacio seguro, y si solamente es seguro para cierta parte de ti y para otra no, pues no es un espacio seguro, así de sencillo. Sí. Bueno, también comentar que en la mayoría de mangas no salen personas negras. Sí. El problema de Japón con el racismo, eso ya es otra mesa redonda distinta, Sí. y que preferiblemente la de personas racializadas. O Sí. los hacen con labios súper gordos y el pelo rizado. Sí. Pero esto para tratar aparte. Sí, pero es importante comentarlo porque lo hemos dicho antes que también tiene que ser de manera interseccional a todo, pero comentar que también aquí uno sabe que es una gran problemática, pero bueno, en fin, vamos a poner un tupido velo porque, como dices, da para otra mesa redonda. Pasamos a la siguiente obra, si no tienes nada más que comentar. El secreto de Madoka, de Kinyobachi Deme, perdón, soy disléxico, ni me cuesta. Está licenciado por Kodai y no sé si alguien en la mesa lo ha leído. Este no. Es un manga como muy cookie sobre dos personas trans, dos No son infancia trans. No son trans. Son trans. Yo como te digo entonces el manga. Cuéntanos, Ari, ¿cuál sería su identidad dentro del colectivo LGTBI? Yo diría que en realidad son un niño y una niña que le gustan simplemente, el niño le gustan cosas cookies y a la niña le gusta la ropa
ropa de deporte, las cosas... Entonces entramos en una obra de romper estereotipos de género, Sí. lo cual entra también de forma muy valiosa cualquier reivindicación de identidad libre. Sí, exactamente. Serían gender non-conforming. Sí, gender fluid. Son cosas distintas. Ah, sí. Sí, gender No es non-conforming fluido. significa eso, que no te amoldas a las expectativas de X género, y de género fluido ya es simplemente eso, que tu género varía dependiendo de Vale. X factor. Entonces sería eso. Pues entonces, esta obra trata de estos dos niños que rompen los cánones a través de la ropa en el género. Está bastante bien. Y os la recomiendo porque ya Kodai va a cerrar. Y es una obra que creo que deberíais pillar en este salón antes de que Kodai se vaya. Así que os la recomiendo pillarla rápidamente. Están abajo. Bueno, yo le daré una relectura. ¿Tú cómo la habéis interpretado tú? Porque, claro, estoy flipando. Que a veces hay cosas, sobre todo en las identidades trans, a veces son líneas muy finas y a veces incluso, a ver, a nosotros mismos muchas veces nos cuesta saber, vale, hasta llegar al punto de salir del armario y decir, vale, ¿esto realmente qué es? Es que me gusta este tipo de estética, es que realmente mi género es este. ¿Tú cómo lo habéis interpretado? Es que es un ejemplo clarísimo porque a veces nos pasa que no tenemos ni idea. No hay que estar siempre instruidos. Yo lo había interpretado como que son dos personas, dos infantes trans, la verdad, porque, a ver, claro, al ser niños no hablan como lo que contamos antes, no tienen un gran vocabulario instruido, pero me había dado esa sensación. Es verdad que no lo dejan claro en ningún momento y de hecho no tienen por qué dejarlo claro, pero no sé, a mí me gusta mucho el cómo les gusta que le traten de una manera, llevar una cierta ropa. En este sentido sí que, desde mi punto de vista, sí que a lo mejor seguirían un poco los roles, pero no tienen por qué, o sea, me parece que la interpretación es totalmente válida, tanto la que tiene Ari como la que tengo yo, porque no lo dejan claro, no tienen por qué dejarlo claro. Lo que está claro es que son infantes que no siguen la norma y que es una realidad tan válida como la de cualquiera, y además común, que es una cosa incluso en personas cis a la hora de vestir, o sea, también tienen muchos problemas porque, yo qué sé, lo típico, que no ha tenido un amigo que le gusta ponerse la ropa de su hermana mayor o alguna cosa así, que es totalmente común, no tiene por qué significar nada, pero la gente ya lo ve desde un prisma un poco rancio y no sé, es una obra que le dará una lectura. Actualmente hay muchas familias que están criando a sus hijos y hijas sin género. No sé si me entendéis. O sea, con distintos tipos de ropa, con distintos tipos de juguetes, no existe ni el azul ni el rosa. Eso no es lo mismo que criar sin género. Criar sin estereotipos de género no es lo mismo que criar sin género. Ah, vale, no lo sabía. ¿Vale? No, pero porque entiendo lo que quieres decir. Conozco algún caso de personas que sí, que crían a sus hijos sin género como tal, pero en la mayoría de veces simplemente hablamos de romper estereotipos de género, lo cual es igualmente valioso. No lo digo como un menosprecio ni nada. Cualquier familia que tiene un hijo en el sentido de género masculino, el hijo le dice, quiero este vestido, y le dicen, perfecto, pues puedes ir con vestido. Esto ya es un gran paso realmente a nivel social. Romper los estereotipos de género es importantísimo para aceptar la diversidad de identidades fuera de la norma, la cis heteronorma tradicional, y además facilitar la exploración de las propias identidades para la persona que lo vive en primera persona y para todo su entorno que también recibe ese mensaje de forma directa o indirecta. Seguimos con lo siguiente. Sí. Boys Run the Red, que acaba de salir. Creo que Estaba mismo la año. traductora Blanca aquí, pero se ha tenido que ir porque tenía una firma. Blanca Mira, no sé si la conocéis, porque ha sacado El Príncipe de la Calamidad, una novela muy bonita que está abajo en Planeta Manga. Si la podéis pillarla, y no sé. Bueno, comentarme, pero ¿la habéis leído? Yo. ¿Habéis leído el otro? Tampoco. Acaba de salir, este mismo año, 2022, es del autor Kei Togaku, y la historia nos cuenta pues como una persona, un chico trans, que es verdad que la traducción está hecha muy bien, o sea, son unos términos chapó, un chico trans que bueno, está harto de que le discriminen también en el colegio y se pone la ropa que le da la gana, en este caso pues la entendida como de chico, y en sí no es que vaya sobre el proceso de transición ni nada, él ya tiene clarísimo lo que es, lo único que hace es pues
cambiar un poco su vida, encuentra compañeros que le apoyan y empieza a montar, en el primer tomo por lo menos, un proyecto como de tienda de ropa y no sé, va sobre realizarse a uno mismo y está licenciado también por Planeta Comics y está muy bien, la verdad, muy recomendado para visibilidad, que no gire en torno a la trama, sino que es un personaje muy guay y habla muy bien y se expresa súper bien y no sé, está muy recomendado. Una cuestión que me gustaría mencionar, que muchos de estos mangas, sobre todo de estos que hemos visto ahora unos cuantos, si os fijáis, se centran en personajes que son niños, que son adolescentes, que son muy jovencitos. ¿Qué pasa? En general, toda la sociedad solemos tener un poco más de indulgencia con la transgresión de las normas cuando se es joven, cuando se es más pequeño y dices, bueno, vale, es que todavía no se ha adaptado a la sociedad, cuando sea adulto cambiará. Esto pasa muy intensamente en Japón. En Japón, de hecho, hay incluso cierta expectativa social, porque Japón a veces tienen una cultura que es muy, se podría denominar homosocial. ¿Qué significa esto? Que se socializa principalmente chicas con chicas y chicos con chicos. Hay mucha más dificultad para socializar de manera en grupos de un género con otro. ¿Qué pasa? Que se ve incluso de manera tierna, agradable, que haya ciertas pequeñas transgresiones a la cis-heteronorma dentro de la infancia. Sobre todo se ve muy bien con algunos antecedentes que nos muestra el propio anime y el manga sobre, pues yo qué sé, residencias de todo chicas donde todas son un poco medio novias, amistades muy cercanas entre dos chicas en la infancia. Con eso se tiene mucha indulgencia. ¿Qué pasa? Obviamente eso se considera una parte de la inmadurez de la infancia y se espera que una vez llegues a la edad adulta abandones esa clase de inmadureces, porque se considera parte de la inmadurez, de bueno, son niñas, jaja, qué cookie, qué divertido. En este sentido, yo soy consciente, y creo que vosotros también, de que si la inmensa mayoría de la representación trans que tenemos en manga y anime y en general en ficción se limita a ser chavalada muy joven, niñes o jóvenes adolescentes, y solamente se limita a eso, también se debe a esto. Por supuesto, hay otros factores, como que, por ejemplo, gran parte de estos mangas y animes están dirigidos a un público juvenil. Pero es más difícil hacer una representación de realidades trans adultas que no reciban un juicio externo de valor tan negativo como de realidades infantiles. Y en ese sentido es importante, es muy importante valorar la representación trans infantil, pero también es importante ser conscientes de por qué hay tanta representación trans infantil y por qué se ve con cierta indulgencia la ruptura de las normas de género, de cis-heteronorma en general, durante la infancia o durante la adolescencia temprana. Sí. Seguimos con el siguiente punto. Hemos querido dedicar un espacio de esta mesa redonda a hablar sobre One Piece, que al ser el manga más vendido y más leído, por ende, pues tiene unos cuantos personajes que, si no siempre muy bien tratados, es interesante mostrar, sobre todo en especial uno, porque ha tenido bastante polémica durante este año y bueno, pasamos con el quizás el más conocido, Bonchan. No hemos querido hacer spoilers, están tranquilos porque los siguientes son más o menos recientes. Bonchan pertenece al Okama Way, que sería como Okama, no sé, igual esto lo sabéis mucho mejor, es como queer, de manera despectiva. Es despectivo,
podría ser queer, pero en el sentido, en el contexto anglosajón, despectivo. No es una palabra agradable, no es una palabra bonita, no es una palabra que tenga connotaciones positivas. De hecho, podemos entrar aquí en la representación de villanos queer en ese sentido negativo. Ejemplos en el manga, el anime, como este mismo que aparece inicialmente como un personaje rival a la tripulación de Luffy y compañía. También tenemos ejemplos como en sagas como The Legend of Zelda, Graffin, ¿verdad? En el Skyward Sword, que es un personaje clarísimamente queer code, con estilo queer, pero es un villano. Acaban trasladando este tipo de identidades al villano como forma de verlo más raro, más diferente, más está rompiendo la norma de una forma incómoda. Es una forma de hacernos empatizar menos con él, de deshumanizarlo, de casi hacer que lo veamos más fácilmente como un monstruo. Eso nos pasa mucho con Disney. Pensad en villanos como Scar, Jafar, son personajes masculinos, pero... Y en concreto el personaje de Úrsula, de la Sirenita, está basada en una drag queen real, en Divine era, ¿no? Sí.